Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante, esta vez en la oscuridad, y voy a hacer una serie de vídeos de introducción a Johann Gottlieb Fichte, que como todos ustedes saben es un filósofo alemán de principios del siglo XIX, y vamos a ir brevemente contando sus peripecias. Bien, Fichte se hace famoso en Alemania con un texto pseudo religioso que se tituló Ensayo de una crítica de toda revelación. Y ese texto que le hizo famoso es un manuscrito que le llevó a Kant y que este lo publicó en Königsberg, y mediante el cual consiguió aunar todas las miradas del panorama intelectual de la época. Bien, este manuscrito pseudo religioso es el libro que inaugura el idealismo alemán a partir de las problemáticas kantianas, fundamentalmente planteadas en la crítica de la razón práctica. Y básicamente lo curioso es que se apoya o se fundamenta en la crítica de la razón práctica, pero lo cierto es que su interpretación está un pelín alejada de lo que se venía haciendo hasta entonces con dicha obra. Es decir, que la obra de Kant había sido muy trabajada, pero fundamentalmente su crítica de la razón pura, ¿no? Y de pues todas las cuestiones relativas a la cosa en sí, una cuestión más teórica, etc. La cosa es que Fichte empieza a sacar, más bien a relucir, la cuestión que fue planteada en la crítica de la razón práctica, y es si existe la libertad en la práctica, ¿no? ¿Existe la libertad? ¿Somos libres? ¿Podemos serlo? ¿Y cómo conseguirlo, no? Es decir, hay cosas que no podemos saber si existen o no, o si podemos tener conocimiento de ellas o no. Es decir, que teóricamente hay cosas de las que no podemos decir si existen o no, como por ejemplo pues la idea de Dios, la libertad y este tipo de cuestiones más bien de corte moral, ético, religioso, espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Y necesitamos una especie de guía, una dirección, un mapa para ordenar el pensamiento acerca de este tipo de cuestiones. Bien, la cuestión es la siguiente. La libertad, por definición, se opone a la necesidad, porque la libertad se basa en la autonomía, es decir, en un comportamiento autónomo que no es necesario, porque si fuera necesario pues no sería libre, uno está obligado a realizarlo. Pero resulta que para Fichte la libertad es justamente el deber, de acuerdo con el imperativo categórico, según el cual la ley moral es nuestra. Nos damos reglas desinteresadamente mediante nuestra razón.
Y en eso consiste la libertad, justamente, ¿no? En obedecernos a nosotros mismos. En contraposición a las morales o a las éticas de tipo deontológicas o deontológico y de carácter heterónomo, donde el principio que rige la moral es externo a nosotros, ¿no? Es decir, nos viene impuesto desde fuera. No somos nosotros mismos quienes decidimos qué es lo que se debe y no debe hacer, de acuerdo con nuestra razón, sino que nos viene dado de fuera y nosotros pues asentimos o diferimos de dicha moral. Bien. Entonces, la libertad consiste en darse reglas a uno mismo, reglas que no contradigan su propia naturaleza, es decir, reglas que pueda cumplir todo el mundo en todo momento y en todo lugar, y que no sean contradictorias si las realizase todo el mundo. El ejemplo que pone Kant en la crítica a la razón pura es el de la cola. Yo no debo saltarme la cola del supermercado, de la taquilla del bus o la que fuera, para pagar. Se hacen muchas colas para pagar, pero bueno, esto no me a cuento. Yo no debo saltarme la cola porque si todo el mundo se saltase la cola, ya no habría cola que saltarse y por tanto mi acción quedaría disuelta, ¿no? Por tanto, hay que buscar que nuestras acciones, cuando son realizadas por la totalidad de las personas, no caigan en contradicción. Por ejemplo, si todo el mundo respeta la cola, yo podré seguir haciendo cola, precisamente porque todo el mundo hace cola. Es un deber hacerlo, porque hacer contrario sería un absurdo, entraría en contradicción con sí mismo. Bien, entonces, la cuestión de Fichte, porque nos hemos desviado a Kant haciendo un pequeño vericueto. Bueno, la religión o las religiones para Fichte son un espectro de nuestro universo que es apartado o negado por la filosofía. Y, según Fichte, es necesario volver a pensar la religión desde la filosofía, porque está convencido de que la filosofía aspira a lo mismo que la religión. Es decir, que hay una especie de voluntad sistemática a pensarlo todo, es decir, a dar cuenta de la totalidad de lo humano, en contraposición a la filosofía que se venía haciendo hasta esa época de tener una voluntad arquitectónica, y donde la filosofía se ocupa de los objetos teóricos clásicos típicos de la disciplina de la filosofía. Bien, entonces, resumidamente, tenemos que, para Fichte, la obligación moral es la obligación autónoma, es decir, la que nos damos a nosotros mismos, y que en eso consiste el deber, y que la moral religiosa solo existe si se nos impone, es decir, si nosotros nos la imponemos por deber. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que concierne o qué es lo que entiende Fichte por religión, ¿no? Por estudiar la totalidad de lo humano? Bueno, pues en definitiva lo que nos concierne son las maneras de decir el ser, una cuestión aristotélica clásica
que no se preocupen si no saben lo que quieren decir. Sencillamente consiste en comprender las diferentes maneras de hablar, porque hablar es decir, de poner mediante el lenguaje las maneras de aparecer de las cosas en el mundo. No sé si lo he aclarado, creo que no. Pero bueno, de hablar de los sentimientos, de los miedos, de las esperanzas, del sentido de la vida, de por qué nos pasa esto y no lo otro, de por qué a mí y no a él, y básicamente buscar una vuelta a la unificación sistemática del pensamiento, que pretendería que la filosofía sea una ciencia universal, dando respuesta así a todo el universo humano. Entonces, uno de los principios de la filosofía fictiana es la sistematicidad, es decir, la filosofía se encarga de abarcarlo todo, de pensar el sentido de todo lo que nos pasa. Y será Hegel quien diga aquello de que, en definitiva, la filosofía busca la conciliación con la realidad que la filosofía hasta aquel momento no había sido capaz. Entonces, la cuestión de que la filosofía debe abarcarlo todo, claro, el problema es ¿qué es ese todo, no? ¿Dónde está ese todo? Si es que ese todo existe o si siquiera se puede plantear. Porque claro, aquí entraríamos en un problema de si estamos hablando de un todo único y hablamos de un monismo que supone que la realidad al final se resume en una categoría, ¿no? Por ejemplo, los sofistas, vamos a poner un ejemplo básico. Todo es agua, ¿no? O todo es aire, o todo es fuego, o todo es materia y forma. Todo al final se reduce a un único principio, a un único ser, a un único ente. Eso es el monismo. Por otro lado, pues tendríamos el dualismo, por ejemplo, que afirma que hay solo dos sustancias. Es muy típico, la mente y el cuerpo y el alma, o como lo queráis llamar. Estructuras triádicas, ¿no? El triadismo, no sé si se dice así. El tribadismo no, el tribadismo es otra cosa, pero bueno. El pluralismo, en definitiva, ¿no? Es decir, el pluralismo afirmaría que existe una pluralidad indeterminada de categorías o de sustancias de las cuales está compuesta la realidad y nosotros mismos incluidos dentro de esa realidad. Entonces, empieza su reflexión ligando a lo que había dicho Kant, ¿no? Ligando lo que comenta a lo que había dicho Kant. La ley moral es la expresión de la racionalidad humana. Es decir, que compete universalmente al ser humano. Y ni siquiera Dios puede alterar la ley moral. O sea, decir, la ley moral es intocable, ¿no? Se mantiene intacta. Ni siquiera Dios puede cambiarla. Esto es una idea muy, muy fuerte, muy potente, ¿no? Ni siquiera Dios podría hacerme entrar en razón, ¿no? Ojalá. Es decir, está siempre en nuestra cabeza, pero no siempre la escuchamos. Y de aquí que la idea de la autoconciencia, del escuchar nuestra razón, nos lleve a la ley moral a través del despliegue de la razón humana, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos que la moral, es decir, lo que debemos o no debemos hacer en comunidad, tiene que venir determinado por cada cual según su razón. Esto es un problema porque, claro, yo me puedo obedecer a mí mismo, pero aquí viene donde lo matan, ¿no? Si yo me obedezco a mí mismo, pero obedezco a mis deseos, cuidado con lo que deseas, amigo. Es decir, si yo
soy un... no sé, vamos a decirlo fácil. Tengo gula, ¿vale? Es uno de los pecados capitales, tengo gula. Y yo quiero una bolsa de patatas sabor picante con extra de cebolla, por decir algo. Si yo me obedezco a mí mismo y me la compro, ¿me estoy obedeciendo a mí mismo? Sí. ¿Estoy obedeciendo a mi razón? Ya es más cuestionable, porque ahí lo que obedeces son tus apetitos, ¿no? Tus deseos o voluntades volitivas, no a tu racionalidad. Por tanto, lo que importa es obedecer a nuestra razón. Y cómo aquí también viene donde lo matan. Aquí siempre estamos matando a la gente, entre comillas, ¿no? En el momento momento enganche, ¿no? El cliffhanger, ¿no? Que dicen ahora los americanos. Bueno, que siempre hay momentos en los cuales es clave pensar las cosas, detenerse, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos obedeciendo a nuestra razón y no a nuestros apetitos, ¿no? A nuestras pasiones, ¿no? Que decían los racionalistas? Bueno, pues muy sencillo, para Fichte, al menos. Porque la racionalidad en el mundo es el imperativo categórico que se identifica con la ley de Dios. Entonces es muy sencillo. Si tú te obedeces a ti mismo y tu acción está conforme con la ley de Dios, pues estás escuchando a tu racionalidad. Pero esto implicaría que habría que justificar una construcción racional y divina del mundo al mismo tiempo, y que Dios, la moral y la razón serían equivalentes. Y esto ya es muy complicado, porque hacer posible que el mundo esté hecho a imagen y semejanza de Dios significaría que nosotros, actuando, hacemos del mundo la imagen y semejanza de Dios. Y sin nosotros, Dios no existiría. Luego, actuar racionalmente es seguir la ley divina. Y esto es literal. Kant es el último Mesías, según Fichte, en el ensayo de crítica a toda revelación. Estamos analizando el primer Fichte. Luego ya veremos en vídeos posteriores cómo sigue la cosa, ¿no? Bien, cuando Dios interviene en los asuntos humanos, cuando Dios interviene siempre es un tipo de causalidad sobrenatural, no son causas naturales, sino sobrenaturales, en los asuntos humanos, es decir, en el mundo sensible, es cuando hablamos de revelación. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es un evento divino, ¿no? Porque es una intervención divina en el vientre de María, ¿no? Si se quiere, ¿no? Entre comillas, esto hay que comprarlo porque si no, no podemos seguir. Así que cómprenlo, amigos ateos. Entonces, por ejemplo, las intervenciones divinas en el Antiguo Testamento, que son más abundantes, porque resulta que al Dios del Nuevo Testamento no estaba de fiesta esa temporada y no le apetecía hacer cosas, y entonces dejó un becario que era Cristo y le dijo: oye, ve haciendo tú las cosas, los milagros, que yo ya me he cansado mucho en el Antiguo Testamento, me ha dado mucho mal Moisés, Noé y la madre que los parió, Abraham también me dio mucha faena, que le estuve, ¿sabes? Como que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, era muy proclive a actuar, y el Dios del Nuevo Testamento es muy más reticente a actuar, no está más vaguete la cosa, habla poco. Alguna vez le suelta alguna cosa a Cristo que está a punto de morir y le pregunta: padre, ¿pero dónde estás? Tanto que hacías con Abraham y ahora no vienes a verme en mi lecho de muerte, ¿no? En fin, todo lo voy a cuento, pero bueno. La cuestión es que sin fe no hay revelación, ¿no?
y la fe dirime el universo de las revelaciones que dan forma a una religión. Entonces, para Fichte, la historia moral de la humanidad es conformada por las revelaciones. Por tanto, lo que habría que hacer para realizar un recorrido de la historia moral sería una historia de las revelaciones. El ser humano necesita de las indicaciones precisas para orientarse moralmente, puesto que la religión, la moral religiosa funciona de esta manera, ¿no? Existen unas leyes divinas que nos dicen cómo tenemos que actuar y nosotros actuamos conforme a esa ley divina. Claro, a posteriori, digamos, nos damos cuenta, bueno, Fichte se dio cuenta de que obedecer la ley divina es lo mismo que obedecernos a nosotros mismos de acuerdo con nuestra racionalidad. Pero es de que darse cuenta. Y hay que ser Fichte para darse cuenta y argumentarlo bien, porque si no, a lo mejor no lo compramos, amigo Fichte. Bueno. Entonces, así como la razón y la fe siempre habían sido muy problemáticas en la Edad Media, que siempre estaban como en contraposición, la filosofía con la religión pues no acababa de encajar del todo bien, porque Aristóteles pues decía unas cosas muy raras que no se llegaban a encajar. Tuvo que venir Tomás de Aquino a hacer un Tetris increíble e intentar encajar las piezas lo mejor que pudo. La cuestión es que la fe y la razón no se llevaban bien y entraban más de una vez en contradicción inevitable. Pero Fichte le dio una solución que va por la vía de la moralidad. Bien. Para Fichte, Kant dice que la razón nos lleva a actuar moralmente. En el conflicto razón y fe, se elige por la razón por la fuerza de la verdad, que es lo que permite limitar las verdades de la fe y la intuición intelectual. La fe ha sido necesaria y fundamental como compendio de las revelaciones y constituye la historia moral de Occidente, es decir, el desarrollo del espíritu del ser humano. Sin fe no hubiera habido pautas de comportamiento humano, es decir, revelaciones. Entonces, la cuestión es que las revelaciones acaban en un determinado momento, ¿no? Y la contribución a la historia de la moral humana de Cristo es la de amar al prójimo. Y esa es la última, ¿no? ¿Y por qué esta revelación de amar al prójimo es la última? Porque hay que amar a aquellos a quienes no amas desinteresadamente, incluso cuando va en contra de nuestros propios intereses. Es lo que dice, ¿no? De ama al prójimo como a ti mismo. Y esto de ama al prójimo como a ti mismo resulta, para Fichte, que tiene un alto grado de abstracción por el desinterés. Y eso implica una mayor racionalidad, de acuerdo con las posiciones kantianas. Entonces, las leyes religiosas tan claras de obligado cumplimiento, a riesgo de ir al infierno, mostraban la moral cristiana o la moral religiosa como una ética heterónoma, porque en definitiva eran los curas, los sacerdotes, los que nos decían lo que tenemos que hacer, a riesgo de ir al infierno y pagar muchos impuestos en el infierno, qué sé yo. Pero la cuestión es que una vez establecidas las conductas concretas para el orden, la fe, la convivencia y la paz, ya son los propios individuos los que se dan cuenta que obedecer ese tipo de leyes
implica ser lo más racional posible. Y esto nos hace darnos cuenta de que en definitiva quienes estamos obedeciendo es a nosotros mismos, a nuestra racionalidad, insisto. Entonces, en resumen, y ya finalizo el vídeo porque se me está haciendo muy largo. Jesús de Nazaret era kantiano, según Fichte. Y amar al prójimo es el imperativo categórico, pero formulado al estilo la jodimos, ¿no? A la Beletual. El germen de la racionalidad se desarrolla y florece en Kant, pero estaba in nuce, ¿no? En forma germinal, en semilla, en el amor al prójimo de Cristo. Y por eso ya no hacen falta más revelaciones, porque al darnos la razón nos proporcionamos la ley moral y nos podemos dar reglas de conducta. Y hasta aquí vamos a finalizar y lo dejamos para un próximo vídeo. Y nada, sin más, si les ha gustado Fichte, pues nos vemos en el siguiente vídeo, y si no, pues no nos veremos en el siguiente vídeo, cosa que entendería perfectamente porque, quiero decir, ¿a quién le importa Fichte? No lo estudia nadie, más que 4 frikis en una facultad y porque obliga a alguna ley o algún pacto o lo que sea. Pero bueno, oye, Fichte, cuidado, a ver quién lo lee ahora y a ver quién lo entiende, ¿sabes? Quiero decir, en fin, no sé. No sé si habrá muchos fichteanos por ahí en el mundo. Supongo que no muchos. Y supongo que si ya conocen a Fichte, ¿para qué van a ver una introducción a Fichte? Por tanto, la gente que haya llegado hasta aquí son auténticos jabatos, ¿no? Auténticos titanes, unos máquinas, unos bestias. Y nada, pues si os ha gustado, pues nos vemos en el siguiente y un poquito más. Ha sido un placer y hasta la próxima.